El objetivo del segundo foro de finanzas éticas es visibilizar organizaciones e iniciativas que busquen a través de la financiación, a través del consumo responsable de productos financieros, una mejora en el mundo, sea social, sea ambiental y sobre todo que también tenga un impacto económico, ¿no? En este sentido, traeremos a Euskadi en un primer lugar y luego a través del streaming a un montón de lugares del mundo. Iniciativas que van desde lo local hasta lo global y este año hemos tenido organizaciones desde Camerún, El Salvador, hemos tenido participación de organizaciones de Uganda, organizaciones argentinas. Finantzatiko eta alternatibak nik uste dut direzela gizartearen eraldatzeko tresna. Azkenean gizartean finantzak hor dauz, instrumentu bat, eta instrumentu hori badirudi enpresa handien eskuetan dagoela, baina egia da finantza etikoak pertsona erdian jartzen duten finantzak direzela. Creo que es importante tener en cuenta el valor político que tienen las finanzas éticas como una herramienta de lucha contra la exclusión social. No solamente por lo que hacen, sino también por el valor cultural, ¿no? que llevan intrínseca en su razón de ser. Cuando hablemos de finanzas éticas no podemos pensar en un sistema financiero o económico en un futuro más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, con las personas, si no vienen las nuevas generaciones, ¿no?, conocedoras de estas alternativas y que las hayan trabajado, que las hayan conocido, que las hayan experienciado, ¿no?, y vivido y que les hayan realmente atraído para poderlas aplicar en su día a día. Foro hau antolatzea da finantzatikoetan zer gertatzen ari den jakiteko eta gero hezkuntza munduan finantzatikoen egunerokoa ezagutara emateko.